Bueno, la última clase habíamos estado trabajando con el tema de las alineaciones, las capas, así que habíamos iniciado, o yo dejé ya iniciado y las capas preparadas para el práctico número 18. Hola María, ¿qué tal? Hola Florencia. Entonces, en este práctico que había que realizar una composición y vamos a tener que realizar este diseño. Yo les había comentado que todavía no lo inician, más que nada porque hay algunos detalles que vamos a estar viendo. Así que primero vamos a acercarnos. Tuki. Y aquí ya tengo el documento que lo había almacenado. Está la posición de la hoja, ya se encuentra en horizontal. Y las capas ya estaban armadas. Por un lado tengo la capa con la foto, o sea, con la imagen. Y después tengo el resto de las capas que voy a estar utilizando. Acá voy a empezar con los azulejos antes que la mesa, así que no sé si me deja cambiar el orden. Ahí está. Mantenemos presionado con el botón izquierdo y lo arrastramos. En cuanto aparece esa línea azul, al momento de soltarlo, ahí cambiamos el orden de la capa. En este caso voy a dejar los azulejos abajo de todo. Y aquí. Tenemos estos cuadritos. Recordemos que en las primeras clases que tuvimos de Corel, habíamos visto una herramienta llamada papel gráfico, la cual me iba a permitir crear una cuadrícula donde yo podía establecer, por un lado, la cantidad de filas y después la cantidad de columnas que íbamos a estar utilizando. Entonces aquí, donde está la herramienta polígono, que por defecto aparece esa herramienta, mantenemos presionado el botón izquierdo y tenemos el papel gráfico. Lo que yo siempre les decía con esta herramienta es que, a diferencia de la estrella, que una vez que la dibujamos, o el polígono, le podemos seguir cambiando la cantidad de puntas que tiene, en el caso del papel gráfico, primero teníamos que colocar la cantidad de columnas y la cantidad de filas que íbamos a usar, ya que una vez que está dibujado, esto no se puede modificar. O sea, sí se podría modificar. Supongamos que me faltan piezas, entonces tendría que desagruparlo, duplicar las piezas que me faltan, o desagruparlo y eliminar en caso que me sobren. Obviamente la opción más rápida siempre va a ser borrarlo y hacerlo nuevamente. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas. Recuerden que estas que están acá son las filas. Entonces acá tenemos un total de 5 filas, había dicho. Acá lo tenemos. Y ahora van las columnas. 1, 2 y 10. Ah, bueno, justo. 10 por 5. 10 columnas y 5 filas. El ancho. Acá no tenemos una medida predefinida. Por ejemplo, lo que es los azulejos no son cuadraditos. Son medio rectangular. Así que no hace falta que queden así perfectos. Vamos a ponerlos más o menos de esta medida. Y listo. Ahí ya tengo los azulejos. Si ya desde un inicio a mí me gustaría centrar los azulejos, es decir, bueno, quiero que queden en el medio de la hoja, desde ventanas acoplables, desde alinear y distribuir, nosotros podemos, acá me dice alinear objetos seleccionados. Si yo presiono las opciones de alineación, se alinea el objeto consigo mismo. Entonces desde acá yo le voy a decir, bueno, quiero alinearlo con el centro de la página. Entonces ahí quedó alineado en el centro de la página. Tengan presente
un detalle, yo por ejemplo acá lo voy a cerrar. Desde el menú ventana, ventanas acoplables, alinear y distribuir. Fíjense que queda activada la última opción que utilizamos, que es la de alinear con respecto al centro de la hoja. Si yo dibujo otros elementos nuevos, supongamos que acá dibujo el recuadro, dibujo el círculo, digo, bueno, quiero alinear estos elementos. Ahí se alinean, pero se alinean con respecto a la página. Entonces, una vez que nosotros ya terminamos de utilizar una opción distinta de alineación y quiero regresar a que los objetos se alineen entre ellos, entonces acá tengo que recordar volver a activar la primera opción para que se alineen los objetos entre sí, únicamente los que están seleccionados. Este es un detalle a tener en cuenta. Si en un momento cambiamos estas opciones, siempre recordar de volver a la primera. Igualmente esto va a ir un poquito más arriba. Entonces acá ya tengo lista, guardamos, lo que es la parte de los azulejos. Cada uno de los azulejos va a tener un color diferente. Recuerden lo siguiente. Para poder pintarlo teníamos dos opciones. Opción número 1, desagrupamos todos los objetos, hacíamos un clic afuera y ahora individualmente los puedo seleccionar para poder pintarlos. Esa es la primera opción. La otra opción, en vez de desagruparlos, era trabajarlo así como estaba agrupado, pero para poder pintarlo, yo si hago un clic se pintan todos juntos. En cambio, estando desagrupados, no se olviden de hacer un clic afuera siempre. Cuando yo selecciono un objeto y lo pinto, ahí se pinta ese elemento. Si yo no quiero desagrupar nada y quiero colorearlos directamente, puedo ir con el cuentagotas, hacer un clic para capturar el color, venir acá con la herramienta de relleno y esta herramienta me permite rellenarlo aunque los elementos no se encuentren desagrupados. Una vez que usé la herramienta de relleno, vuelvo otra vez acá con el cuentagotas para capturar el siguiente color. Cuentagotas. Y él lo puedo ir pintando. Y fíjense que los elementos siguen estando agrupados. Acá en este caso, una vez que yo los pinto, si yo los desagrupo, los pinto, está bien, perfecto. Pero una vez que terminé de pintarlos, tengo que volver nuevamente a agruparlos. Entonces, esta es una opción y esta es la segunda opción. Tercera opción, la cual no es recomendable. Sé que a muchos les parecerá una herramienta que les permite hacer las cosas mucho más rápido, pero no es la manera correcta de usarla. Sabemos que tenemos la herramienta de relleno inteligente, la cual me permite directamente, por ejemplo, acá selecciono un color, ya puedo ir acá, hacer un clic, ahí tengo otro color, un clic, ¿sí? Y da la impresión como que es mucho más rápido todo. Pero no se olviden de este detalle, la herramienta relleno inteligente no es que rellena las figuras que están acá, sino que crea una figura nueva partiendo de la intersección de otras. Entonces estoy generando duplicados de los cuadraditos, o sea, lo tendría dos veces. Tengan mucho cuidado siempre con la herramienta de relleno inteligente. Bien, este nos sirve como un repasito de esta herramienta, ya que simplemente la usamos para hacer el tablero de damas y después el tablero de Pac-Man y después no lo volvimos a usar. Entonces muchas veces uno se olvida de algunas herramientas que ya utilizamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda con el papel gráfico? ¿Algo que no recordaban?
todo quede grabado. Chi. No, de nada. Entonces acá vimos que con el cuentagotas podemos capturar el colorcito y colocarlo acá. ¿Qué pasa si yo necesito un color un poco más claro? Pero no quiero usar estos colores que se encuentran acá, sino que quiero hacer uso de otros tonos de color. Yo en este caso voy a desagrupar todas las piezas y acá. Si nosotros mantenemos presionado con el botón izquierdo sobre una de estas miniaturas, se abre como un pequeño panel con distintas tonalidades. Por ejemplo, acá, como arriba se encuentra lo que sería el azul, entonces me hace como una pequeña mezcla. Acá, por ejemplo, estoy con el amarillo. Arriba, como arriba del amarillo tengo el tono verde, entonces me muestra las distintas mezclas con verde. Y como abajo tengo el rojo, me muestra distintas mezclas con ese tono de color. Y acá, al principio, podemos ver que la tonalidad es más clara. Y acá ya se empieza a hacer una mezcla un poco más oscura. Entonces, si yo quisiera un verde clarito, más o menos, acá tengo este verde azulado. Pero no termina de ser demasiado claro. ¿Qué otra opción tengo para rellenarlo? Ir acá al relleno interactivo, indicarle que voy a usar un relleno uniforme. Acá tenemos el editor de colores para poder editar el relleno y tenemos el selector. Entonces ahí yo puedo elegir que sea una tonalidad un poquito más clara. Pongo OK y ahí lo tengo. ¿Qué otra opción hay aparte de esa? Nosotros podemos mezclar los colores utilizando una combinación de teclas. ¿Qué significa esto de mezclar colores? Acá, por ejemplo, lo voy a poner en amarillo. Si yo hago clic directamente sobre la tonalidad, sobre el color rojo, automáticamente se rellena, o sea, le pasa por arriba al otro color. Pero, si yo mantengo presionada la tecla Control del teclado, la tecla Control es esta que dice CTRL, esa es Control. Si yo la mantengo presionada esa tecla y sin soltarla, voy haciendo un clic en el tono rojo, voy a hacer otro clic, todavía no solté la tecla Control. Fíjense que se va mezclando el color. Estoy haciendo clic sobre el rojo, fíjense cómo de amarillo va pasando a naranja, va haciendo todas las mezclas. Si hago varios clics seguidos, ahí ya conseguí la tonalidad roja. Lo mismo con cualquier otro color. Ahora, por ejemplo, en este caso es rojo. Mantengo Control, me voy acá al celeste. Hago varios clics. Y llegué hasta esta tonalidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el cuadradito en color blanco, con la tecla Control, al hacer un clic en el celeste, tengo una tonalidad más clarita. Le doy color blanco primero, Control, un clic en el amarillo. Entonces, podría tener todo con un relleno blanco inicial y después con Control ir dándole de a poquito una tonalidad más clara. Esta es también otra opción para poder rellenarlo. Y lo último es lo siguiente. En Corel tenemos esta paleta de colores que es la paleta CMYK que viene por defecto. Pero nosotros también podemos cargar otras paletas distintas. Si yo voy al menú Ventana
y acá abajo donde se encuentran las paletas de colores, voy acá, vamos a ir donde dice paletas, para que me abra el panel de paletas. Paleta del documento, que es la paleta que estamos utilizando, y acá es la paleta predeterminada, que es la de CMYK. Si yo destildo, fíjense que me desapareció. Lo tildo y ahí regresa la paletita. Si yo despliego cada una de estas, fíjense que hay algunos que tienen como una pequeña flechita que me permite desplegar y me muestra más opciones de paletas. Dentro de cada uno tenemos distintas paletas de colores. Acá por ejemplo Bridge, y me trae estos tonos de color. Si elijo otro, me va a traer otras tonalidades diferentes. ¿Sí? Estos ya son paletas que vienen predefinidas dentro de CorelDRAW. CMYK. En el caso este que es amor, todas tonalidades rojitas. Después acá también tenemos Spot. Y acá me encuentro con Pastels, donde los tonos pastel, fíjense que son tonalidades muy claritas. ¿Sí? Es una paleta de colores bien clarita. Entonces, en vez de estar pintando de blanco, control, rellenarlo, podría usar directamente la paleta de colores Pantone de pasteles. Y ahí los voy rellenando. Entonces, para poder llegar a la paleta, fui al menú ventana, paletas de colores, fui acá en paletas. En este caso, para los tonos pastel, fui en bibliotecas de paletas, desplegué la lista Spot, desplegué la lista acá que dice Pantone, Pantone más, y recién ahí encontré los tonos pastel. Y ahí se va pintando. Puedo seleccionar varios al mismo tiempo, porque los tonos se repiten, entonces puedo seleccionar varios y decir, bueno, estos van a tener esta tonalidad. Estos que están acá van a tener otro tono. Y esta paletita la saco también. Entonces ahí tengo esas tonalidades. Si quiero que, supongamos que lo conseguí, bueno, son tonos pastel, pero no llegan a ser demasiado claros y todavía quiero que sea aún más claros. Otra de las opciones sería encima de la cuadrícula dibujar un rectángulo. Esperen, antes de hacer el rectángulo,
piezas están individuales, así que las voy a agrupar. Ahora sí, dibujo un rectángulo. No me preocupa que sobresalga en la parte superior, porque acá arriba no tengo ningún elemento. Y acá, pero por una cuestión de orden de capas no hay problema si sobresale un poquito, así que lo voy a hacer así. Lo relleno de blanco y le doy una transparencia uniforme. Ahí le saco el contorno y ahí lo tenemos, incluso más apagado los tonos. Desde acá podemos controlar la transparencia, fíjense al 100%, se puede visualizar y puede ir bajando gradualmente, dice, bueno, más o menos en qué punto. No demasiado, porque la idea es que se vea que son distintos tonos de color. Esta también sería otra forma de conseguir un efecto pastel. Tienen distintos métodos. Después ustedes lo pintan como prefieran. No hay ningún problema. Total son colores. La paleta de colores se guarda cuando ustedes hacen una paleta. Primero tienen que armarla. Ventana, paleta de colores. Acá en el editor de paleta crean la paleta nueva. Desde acá la crean. En el momento que la crean, les pregunta, bueno, ¿dónde quieren guardarlo? Y acá es donde dicen, bueno, vamos a guardar la paleta de colores en esta carpetita. Lo que tienen que tener presente es lo siguiente: cuando ustedes guardan una paleta de colores, no es que la paleta queda guardada en el archivo en el que están trabajando en el momento. La paleta queda guardada en un archivo totalmente aparte, individual. Entonces, si yo, por ejemplo, creé una paleta exclusivamente para este diseño y de repente el trabajo de Corel lo continúo en otra computadora distinta, si yo me llevo este trabajo, la paleta de colores no va a venir conmigo. Yo tengo que llevarme también el archivo de la paletita de colores. Eso es lo que hay que tener siempre presente. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Bueno, hasta acá la primera parte del azulejo. Voy a seleccionar este y voy a bloquearlo. Clic derecho, bloquear. ¿Por qué? Encima del azulejo tenemos este diseño. Vamos a buscar acá, esta parte es un poco más oscura. Tenemos este diseño que se repite a lo largo de toda la figura. Este diseño lo podríamos crear tranquilamente con pinceles, pero como todavía no llegamos al capítulo de pinceles, podríamos recrearlo con una figura. Voy a dibujar un rectángulo. Vamos a hacer un poquito más finito. Voy a desbloquear con el candadito para poder redondear las esquinas. Más o menos para que quede un poquito redondeado. Y después aquí abajo, ahí estaría nuevamente muy finita. Y acá, como lo voy a deformar un poco, voy a convertir el rectángulo en curvas para que me permita seleccionar los nodos y ahí recién corregirlo.
Algo más o menos así. Y después acá hay como un... Ah, no, para el otro lado era. Ahí está, ahora sí. Es medio redondeado, pero yo lo voy a dejar así sencillito, porque son dos diseños distintos. No son del todo iguales. Este es más grande, estos sí son iguales. Y están en distintas posiciones, o sea, no es que están todos en el mismo lugar. Acá, por ejemplo, está a esta altura. Y si lo comparo con los otros azulejos, estos están en otra posición diferente. O sea, no están alineados ni nada. Y acá voy a hacer un circulito. Bien finito. Y convertir a curva. Vamos a ponerlo acá. Que quede el nodo simétrico. Como una gotita. Y este de acá también simétrico. Listo. Vamos a soldarlo relleno de blanco y sin contorno. Y agrupamos. Yo en este caso los voy a hacer todos iguales. Ups. Objeto. Orden. Delante de. Los objetos se moverán en otra capa. A ver dónde quedaron creados. Ah, me olvidé de bloquear la capa de la foto. La importancia de tener bloqueados los elementos. Ahora sí. En algunas partes mucho no se llega a apreciar, pero es simplemente un destello. Tengan presente lo siguiente, si yo quiero que queden todos alineados, puedo hacer lo siguiente. Una línea guía, duplicamos, y esto necesito colocarlo en la línea guía. Vamos a encajar en línea guía. Control D. Y aquí. Entonces, después que duplicamos, cada vez que vayamos a duplicar, se va a colocar a la misma altura. Por eso la importancia de la línea guía. Una vez que duplicamos y lo posicionamos, conserva la posición y recuerda la distancia entre un elemento y otro. Si no usamos una línea guía, corremos el riesgo que en el momento que lo estemos colocando vayan o hacia arriba o hacia abajo. Entonces siempre está buena la línea guía. Así como lo hicimos mediante el duplicado hacia los costados, lo que voy a hacer es crear una línea guía vertical, porque obviamente voy a duplicarlo hacia abajo. Marco todo, duplicar, tomo como referencia acá la línea guía y duplico. Y guardamos. Y ahí ya tengo los reflejos hechos. Como está acá, si quieren cambiarle las posiciones, que uno quede más arriba, más abajo, lo pueden hacer, no hay problema. Eso ya queda a criterio de cada uno. Si no quiero que quede tan blanco, a ver, rectángulo. Vamos a ver qué hacer.
Me gusta cómo queda. Ahí está, se ven un poquito más los colores. Y bloqueamos. Fíjense que ahora se nota y queda muchísimo mejor. Si no, el reflejito se perdía en la mitad de los azulejos. Se ven como destellitos. Bueno, parte de los azulejos lista. Esta ya está terminada. Ahora vamos a pasar a la parte de la mesa, que al igual que resolvimos lo que es la parte de los azulejos de distintas formas, en el caso de la mesa también va a ocurrir algo similar. Lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Acá vamos a hacer un rectángulo. Así que vamos primero a la capa que corresponde, que es la mesa. Hacemos un clic para activarla. Y acá armo la mesita. Después ahí con selección me desplazo y me aseguro que quede bien alineado con respecto a los azulejos. Acá tenemos dos opciones, tenemos tres opciones para resolverlo. Vamos a ver las tres. Opción número 1. Recordemos que esta era la parte de la mesa que estaba pegadita con los azulejos. La opción número 1 sería, así como está, convertirlo a curvas y después con la herramienta forma seleccionar los dos nodos inferiores. Una vez que están seleccionados, ¿por qué los inferiores? Porque lo que vamos a hacer es estirarlos hacia los costados. Entonces selecciono los nodos de abajo y acá dentro de las propiedades hay una propiedad que me va a permitir escalar esos nodos. Hago un clic, me aparecen los manejadores de escala y fíjense que si yo desplazo en una dirección se va a estar moviendo solamente este nodo. Entonces lo que hago es, una vez están seleccionados, voy a la herramienta estirar o escalar, mantengo presionada la tecla Shift y del costado arrastro. Y de esa manera ahí le estoy dando un poquito de perspectiva. Si ahora esto, por ejemplo, lo achico un poquito más, ahí lo tengo. Puedo ir acá en forma y volver a escalarlo. Shift y del medio, ahí lo estiro. Esta es una opción. Opción número 2. Ir al menú Objeto y desde acá aplicarle el efecto de perspectiva. Esta opción de perspectiva en versiones anteriores de CorelDRAW la van a encontrar en el menú Efectos. En menú Efectos les va a aparecer perspectiva. En versiones más nuevas, así como pasaba con el Power Clip que estaba en versiones anteriores en el menú Efectos, en versiones nuevas acá teníamos Power Clip y más abajito perspectiva. Añadir perspectiva y acá, si yo mantengo presionado un punto, estoy estirando ese punto. Si mantengo acá, se estira ese punto. Si mantengo presionada, y acá tengo que usar una combinación de teclas, Control y Shift. Ya vemos cómo se estira. Si no mantengo presionado ni Control ni Shift, simplemente estoy estirando un solo manejador. Entonces Control y Shift. Voy con la herramienta forma, Control y Shift. Conseguí un efecto muy similar al de acá, es exactamente lo mismo, con la diferencia que acá lo que hice fue añadir un efecto sobre la figura.
Entonces, este rectángulo sigue teniendo sus propiedades del rectángulo. Si yo, por ejemplo, activo acá el candadito y cambio los valores de las esquinas, fíjense cómo se redondean. Y logré redondear los bordes. Por el contrario, acá yo lo que hice fue convertirlo en una curva. Entonces, ya no tiene las propiedades de un rectángulo. Si yo quisiera redondear los bordes, tardaría un montón porque tengo que hacerlo con los nodos. Tendría que crear nodos nuevos en cada una de las esquinas. Después estos nodos, convertirlos en curva, eliminarlos, ¿sí? Y nunca va a quedar, nunca las esquinas van a quedar iguales. En cambio acá conseguimos curvas y aparte está con perspectiva. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se van entendiendo las dos opciones? ¿Hay alguna que no se haya entendido? Aquí. Bien, recuerden que si algo no se entendió, me preguntan. Entonces acá tenemos estas dos opciones. Una opción para convertirlo en curva, otra opción para añadir la perspectiva. Si yo regreso al menú objeto, tengo la opción de borrar perspectiva. Y lo que va a hacer es, voy a recuperar el recuadro como lo tenía antes. Un poco más pequeñito. Pero acá está. Vamos aquí. Voy a regresar nuevamente. Y acá. Esta última opción, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un rectángulo, pero va a ser un rectángulo un poco más grande. Y no tan alto, lo voy a hacer así finito. Lo voy a empezar de cero. Entonces acá tengo este rectángulo que representaría esta cara, o sea, la cara de esta figura. Hay un efecto dentro de Corel que se llama extrusión. En el momento que hacemos un clic, mantengo presionado desde el centro del objeto y sin soltar, puede ser desde el centro o desde cualquier parte rellena, no hay problema. Mantengo presionado y arrastro. Voy para arriba, voy a marcar, bueno, ya que tengo justo ahí el punto medio, si no, manteniendo presionada la tecla Shift, conseguimos que quede derechito. Y acá le estoy dando la altura del objeto. O sea, lo que acabo de crear es un objeto en 3D. Voy a rellenarlo de blanco para que se vea bien. Vuelvo nuevamente acá, donde está la herramienta extrusión. Y con este manejador controlamos la dirección de esta extrusión. Y después tenemos este rectángulo, el cual me permite cambiar lo que es la altura, o sea, la profundidad que va a tener el objeto. Puede ser más profundo o menos profundo. Acá está. Esta sería otra forma también de crear este efecto. Lo que es la herramienta extrusión no solamente sirve para las formas, sino que además, si yo tengo un texto, vamos a darle una fuente un poquito más pachonchita. El detalle con la extrusión es el siguiente. Yo acá tengo el texto en color negro. Cuando le vaya a hacer la extrusión, va a quedar de esta manera. Así que mi recomendación es que le coloquen o gris o cualquier otro color menos blanco, menos negro, el color que ustedes prefieran.
Por ejemplo, lo voy a poner acá verde. Y ahí lo hago. Acá fíjense en este detalle. También en el caso de los colores. El problema es el siguiente, no tienen contorno. Ya que cuando estamos escribiendo los textos, estos por defecto no tienen un color de contorno. Así que dependiendo el color que usemos de relleno, si uso el negro, pues de repente digo, no, quiero hacer una extrusión con color negro, bueno, le aplico un trazo blanco para que al momento de hacer la extrusión, después lo podamos visualizar. Y si se me da por que tenga relleno blanco, el contorno puede ser negro, puede ser de cualquier otro color, pero que se vea. Entonces ahí conseguimos un texto en 3D. Vamos dando la dirección, depende hacia dónde queremos que se dirija. Tengan presente que esta profundidad se puede cambiar si yo no quiero que sea tan grande. Desde acá, con este manejador, controlamos el nivel de profundidad. Podemos hacerlo con este manejador o desde el panel de propiedades. Desde acá también podemos modificarlo. Ahí estaría. La desventaja que tiene la herramienta de 3D es la siguiente. Nosotros acá vamos a volver a poner el efecto como estaba, que era el de perspectiva. Aquí. Control y Shift. Y acá, bueno, yo acá redondeé los bordes, vamos a hacerlo otra vez. Este lo habíamos convertido en curva. Listo. Entonces aquí. Ahora viene la parte del relleno. Ya vimos que de 3 maneras pudimos conseguir el efecto. La única diferencia con perspectiva y la otra opción de convertir a curvas es que yo después sí o sí tengo que ir y dibujar un rectángulo. Pero es lo de menos, dibujar el rectángulo y listo. No es que es la gran cosa, simplemente es un rectángulo. Ahí está. Una vez que lo tenemos, para poder aplicarle el relleno, fíjense que es un relleno degradado. Selecciono el objeto, relleno interactivo, degradado, y acá le voy a cambiar la dirección. Recuerden, para que quede recto, mantienen presionado Shift y de esa forma ahí va a quedar recto. Puedo mantener presionada la tecla Control si quiero mezclar esta tonalidad con otra diferente. Listo, ahí estaría. Entonces ahí conseguí este color. ¿Qué ventaja tengo con respecto a lo que son los rellenos? Acá tengo armado un relleno degradado. Me gustaría replicar este mismo relleno para el otro rectángulo. Con el botón derecho, mantengo presionado y sin soltar, lo arrastro sobre la otra figura. Al soltar el botón derecho me aparece un menú contextual y le digo, bueno, quiero copiar el relleno aquí, en esta figura. Y ahí tenemos el relleno. Y voy a hacer lo mismo con el de abajo, que era un elemento que extruimos. Fíjense que acá no me permite copiar esa propiedad. ¿Por qué? Porque si yo hago clic acá, esta es una figura y el rectángulo está aparte. Esta es una figura y el rectángulo está aparte. En cambio acá, al haberlo extruido,
toda esta pieza es una sola. Si yo la pinto, se pinta todo completo. ¿Cómo haría para pintar por separado? Ahí ya tendría que hacer uso de las propiedades de relleno, de extrusión. Desde esta lista tenemos acá, esto es para los rellenos que son uniformes, donde puedo tener un color, un tono de color acá, y un relleno uniforme en la parte que se hizo la extrusión. Y después la última opción me permite hacer un degradado, ¿sí? Pero obviamente no copiar los que ya tengo hechos acá. La otra opción sería bueno, una vez que ya lo tengo, vamos a volver acá para que sea uniforme, todo completito. Si yo, por ejemplo, lo quiero separar, dice, bueno, quiero tratar que para que no siga tratando el objeto como algo completo, me voy al menú objeto y acá tengo la opción de separar grupo de extrusión. Lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente: al separar el grupo de extrusión pierde las propiedades de extrusión y es como si nosotros lo hubiéramos dibujado, ¿sí? Es como si hubiéramos hecho cualquiera de estos. Entonces ahí puedo copiar el relleno y puedo rellenarlo. Entonces son tres formas distintas de crear la mesa. Después cada uno utiliza la herramienta que más le haya gustado, cómo queda el resultado. Lo que es esta parte de madera del frente, pueden usar el efecto Power Clip. Buscamos una textura tipo madera. Por ejemplo, acá me voy a imágenes, pongo textura madera y puedo copiar alguna de estas. Entonces, por ejemplo, me gusta esta, guardar imagen como, me guardo la fotito y lo traigo. Archivo, importar. Listo. Si es demasiado grande lo puedo recortar un poquito, pero en este caso yo lo voy a dejar entero. Cualquiera de los tres rectángulos, hago un clic, objeto, Power Clip, colocar dentro del marco. Recuerden que si quieren hacer uso del Power Clip, si están en la versión X5, recuerden que al hacer el efecto de Power Clip la imagen les va a quedar acá. Tienen que editar el Power Clip para poder trasladarlo acá adentro. No se olviden de ese detalle. Y fíjense cómo quedó la maderita. Si yo deshabilito el candado, ahí puedo achicarlo sin afectar la imagen. En cambio, si yo por ejemplo tengo el candado cerrado, significa que si achico o cambio el tamaño del rectángulo, afecta también la imagen. Fíjense cómo se estira o cambia de tamaño. Entonces si yo no, yo quiero que la textura quede ahí. Ahí está. Y después lo vuelvo a cerrar. Y me llevo mi mesita. Mi mesita. Pac. Acá voy acá, forma, porque vamos acá, ahí lo pegamos y acá y lo pegamos, ahí está. Chau contorno. Control presionado y voy presionando un poquito el color blanco para que no quede tan oscuro. O haber degradado, me quedó demasiado oscuro. Barre está bien, tiene que ser oscuro. Esta
no tan blanco. Listo. Ok. Y ahí queda la mesita. Me quedó demasiado ancha, me parece, pero bueno, lo voy a dejar así. A ver, sino un chiquitín. Vamos a transformar. Ahí nodo. Y ahí nodo. Ahí está. Y agrupamos. Ahora sí. ¿Alguna duda con la mesita? ¿Algo que no se haya entendido? Fíjense, este trabajo les va a llevar tiempo. Bueno. Aquí, ahí está. Ya tenemos lista la mesa. Una vez que está lista, vamos acá, candadito, y me voy a la manzana. En el caso de lo que es la parte de la manzanita, ya hemos hecho un montón de manzanas. Así que pueden hacerlo de la manera que prefieran. Pueden utilizar Bézier, pueden utilizar también círculo. Fíjense, vamos a hacer... un segundo. Vamos a borrar esto que sobra. Chauchis. Listo. Manzana. Ahora, para hacer la manzanita, así como en el práctico del diseño ornamental, cuando había que hacer la florcita que también estaba inclinada, yo siempre les voy a recomendar que el diseño lo armen derechito, porque va a ser mucho más sencillo. Y después, una vez que está finalizado, ahí lo giran. En el caso de la manzanita, tengamos en cuenta el siguiente detalle. Fíjense que tiene un relleno degradado, y este degradado es radial, porque tenemos acá como un destello, que después se va expandiendo. Pero acá también tenemos un degradado radial. La herramienta degradado en Corel, por lo menos en esta versión que estoy utilizando yo, se puede aplicar un solo relleno degradado. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Son dos formas distintas. Por un lado voy a tener el cuerpo de la manzanita y después, por otro lado, esta pieza. De esa manera voy a poder utilizar dos degradados distintos. Lo mismo en la pera. Acá voy a tener un relleno y acá tenemos otro relleno diferente, ¿sí? Otro objeto. Así que vamos por partes. La manzanita lo pueden hacer ahí usando Bézier. Ahí lo tenemos. Si yo quiero alinear los nodos, recuerden que pueden usar ya sea las líneas guías o la otra opción. Vamos a seleccionarlos, ventana, alinear y distribuir, y desde acá ahí lo alineamos para que queden bien prolijitos. Lo mismo los nodos estos que están acá abajo. Ahí para que queden ahí lo alineamos hacia abajo, para que queden alineaditos.
Acá redondeamos. No tiene esquinas, es todo redondito, así que lo primero que voy a hacer, recuerden que por defecto los nodos son asimétricos, así que podemos hacerlo simétricos o uniformes. Cualquiera de las dos opciones va a redondear los nodos. Pero recuerden el comportamiento de cada uno. En el caso de los nodos que son simétricos, las flechitas van en la misma dirección y además, cuando estiramos una flechita, se estira la otra al mismo tiempo. Y los tenemos. Más que una manzana parece una muela. Vamos a hacerla un poquito más ancha. Ahora sí. Bien. Si de repente, recuerden que si yo quiero modificar y decir, bueno, quiero estirar este manejador sin afectar la otra curva, ahí sí cambiamos al tipo de nodo uniforme para poder estirar un solo manejador. Se mueven los dos al mismo tiempo, pero simplemente escalamos uno. Acá se escalan los dos, entonces ahí cambiamos el tipo de nodo. Esta sería una opción para poder hacer la manzanita. La otra que yo les comentaba era hacer un círculo. Vamos con la herramienta forma, lo convertimos a curva y acá me falta un nodo por acá, un nodo por acá y lo mismo, nodo por acá y un nodo por acá. Y estos chochis. Y directamente cambiamos la posición de los nodos. Ya estaría. Entonces acá, de esta manera también podemos armar la manzanita. Entonces acá tenemos una muela y acá tenemos una manzana. Chau. Ahora, ya que tenemos lista la manzanita, vamos a relleno interactivo, degradado. Como les había comentado antes, por defecto el degradado siempre va a ser primero lineal, así que le cambiamos a lo que sería el relleno radial. Radial o degradado radial o elíptico, como en este caso que dice elíptico. Cambiamos una posición, los colores. Ahora sí. Y este tono, bueno, medio magenta, es una manzana media rara. Y acá, si no quiero que quede demasiado blanco, le puedo mezclar un poquito estos colores. No tanto. Ahí está, entonces queda como un destellito de esta forma. Un poquito más grande, como estaba antes. Ahí está bastante bien. Ahora, para hacer esta parte, puedo armar una elipse. Ahí más o menos.
Vamos a convertirlo a curvas. Voy a agarrar este nodo, lo voy a hacer acá. Fíjense que tiene como una especie de puntita. Y voy a hacer doble clic acá para agregar un nodo, doble clic acá. Y esto lo voy a bajar un chiquitín para hacer como una pequeña curva. Digamos, para que no quede tan perfecto. Ahora, con el botón derecho en el cuerpo de la manzana, pasamos acá, copiar relleno. Ahí tenemos el relleno degradado. Obviamente, un detalle. Esta figura, dentro de todo, la manzana estaba más o menos redonda, o sea, conservaba un poquito la forma inicial. Acá dibujamos directamente una elipse. Entonces, fíjense en el destello, a diferencia de el destello que tenemos abajo, acá sí se nota que el degradado es un degradado elíptico, mientras que acá se nota un degradado circular. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ir con la herramienta de relleno interactivo y acá voy a cambiar el tamaño de lo que sería la elipse. Vamos a dejarla ahí más o menos, ahí está. Fíjense que desde acá, si yo mantengo presionado en el recuadro, vamos cambiando las dimensiones. Así que desde este circulito blanco vamos cambiando y vamos a hacerlo un poquito más redondo. Ahí lo tengo. Vamos a cambiarle el orden detrás de, y ahora vamos nuevamente y cambiamos de posición el destello. Yo en este caso quiero moverlo todo completo, así que me voy a posicionar acá en esta flechita para que se mueva todo. Vamos a cambiarlo, vamos a aplastarlo un poquito. Listo. Y ahí saco el contorno. Vamos a hacer un poquito más grande. Voy a hacerlo todavía más aplastado. Y ahí lo podemos desplazar. ¡Ah! Deshacer. Y lo vamos guardando. Para el palito, muy sencillo, un rectángulo. Convertir a curvas y con forma puedo seleccionar los dos nodos de abajo. Hago un clic en la opción para poder escalarlos. Shift y ahí los achico. Se hacen más chiquititos. Y acá un poquito más para abajo. Me parece que se me fue la mano acá arriba. Shift. Lo achico un poquito. Un poquito más abajo, ahí está. Cambiamos el orden detrás de solamente el cuerpo adelante y queda entre un objeto y el otro. Incluso lo puedo poner un poquito más para abajo. Y aquí. Relleno interactivo, degradado. Y acá es
como un marrón y marrón oscuro y marrón claro. Hay un color, acá está, marrón, marrón, y le voy a mezclar un poquito de naranja. No, era verde. Una mezcla de verde y amarillo. Ahora sí. Acá fíjense un detalle con respecto al degradado. Este circulito, en el caso del degradado radial, nos permitía hacerlo más redondo, volver a hacerlo más ovalado. En el caso de que estemos utilizando el degradado lineal, nos va a permitir cambiar la dirección del degradado. Lo voy a hacer acá porque me gusta cómo quedó ese degradado para no estropearlo. Fíjense que vamos a hacer acá degradado. Vamos a poner dos colores distintos uno de otro. Y acá. Si yo mantengo presionado, fíjense cómo cambia la dirección. Entonces desde acá lo pueden ir modificando. Ya está. Una vez que está lista la manzanita, la agrupamos. Y ahí lo acostamos. Bien. Quedó demasiado brillante, habría que hacerlo un poquito más oscuro, pero lo voy a dejar así en estos colores. ¿Alguna duda con la manzana? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, porque más que nada, a diferencia de los otros ejercicios con lo que veníamos trabajando, los otros diseños eran muy individuales. Acá teníamos la carta y el relleno, carta y las formas, pececito y su relleno, degradado y relleno sencillo. O sea, eran muy simples, bueno, más o menos, más o menos simples. Pero en cambio, en este ejercicio son muchas figuras, tenemos muchas piezas y cada una tiene distintas formas, distintos rellenos, distintas maneras de trabajar con uno y con otro. Entonces por eso se vuelve un poquito más complejo. Ahora, algo que tiene en lo que es la parte de los platitos, acá en la mesa lo podemos ver, es lo siguiente. Tiene como una sombra. Dentro de Corel nosotros tenemos una herramienta para insertarle sombras a los elementos, pero voy a hacer acá una figura. Vamos a hacer un degradado. Entonces, por ejemplo, acá tengo esta pelota. Listo, a mí me gusta el color. Chau. Entonces, acá en este caso, con el degradado radial, le acabo de indicar que el destello se encuentra acá. Entonces, la luz proviene de esta dirección. Entonces, esta parte que es más oscura es la que me va a servir para hacer la sombra. Así como está, el objeto está flotando en lo que sería la pantalla. Donde estaba la herramienta de extrusión, la primera herramienta es la de sombra. Esta herramienta depende de donde nosotros mantengamos presionado para poder crearla. Vamos a conseguir un tipo de sombra diferente, o sea, una posición distinta.
Si yo mantengo presionado desde el centro del elemento y arrastro, fíjense que, no sé si se llega a notar, pero apareció como un reborde azul alrededor de mi figura. Quiere decir que acá se está aplicando la sombra, pero la sombra no está yendo en ninguna dirección, sino que se encuentra en el centro de la forma. Entonces, si yo mantengo presionado y hago un clic, me genera una sombra alrededor de la forma. En cambio, si yo mantengo presionado desde el centro y arrastro fuera de la figura, lo que estoy haciendo es despegar esa sombra. O sea, estoy creando la sombra y la estoy despegando. En el momento que suelto, ahí queda la sombra. Desde acá conseguimos que la sombra tenga esta dirección y es como si el objeto estuviera delante y atrás hay una pared u otro elemento donde se está proyectando esta sombra. Esta es una forma de hacer la sombra. Otra forma es, en vez de partir del centro de la figura, voy a partir del borde inferior de la forma. Mantengo presionado acá en el borde inferior y arrastro. Y fíjense que la sombra es totalmente diferente. A diferencia de, ahí lo solté, a diferencia de la sombra que se encontraba arriba, en este caso conseguí que el objeto esté proyectando una sombra como si estuviera posicionado en alguna superficie. Entonces la sombra queda proyectada justo ahí. Vamos a hacer otra. Si yo mantengo presionado desde la parte superior, vemos cómo ahí queda la sombra. Y es como si estuviera al revés. Si estoy desde los costados, desde el borde, mantengo presionado. Y acá se está creando esta sombra. Y si yo, por ejemplo, le cambio la dirección hacia acá, fíjense cómo queda. Entonces, todo va a depender de la dirección que nosotros le demos a la sombra. Si yo tengo un texto, vamos a ponerle acá una letra rellenita, vamos a ponerle otro color y aquí. Lo mismo, si mantengo presionado desde el centro, ahí vemos cómo queda la sombra proyectada como en una pared. Si yo mantengo presionado desde la base, la sombra queda proyectada como en una superficie. De esta forma. Y si, por ejemplo, con la herramienta sombra mantengo presionado en uno de los laterales, es como si la luz viniera de esta dirección y proyecta una sombra acá. Entonces siempre va a depender de la posición donde nosotros colocamos el cursor para poder crear la sombra. No siempre queda bien, o sea, depende del diseño que estemos haciendo, puede ser que no quede demasiado real esa sombra. En cambio, es más común que esté como en una superficie. La sombra por defecto va a tener esta apariencia, pero se puede cambiar. La sombra, para que quede lo más realista posible, es muy similar a lo que es las sombras en la vida real, ya que en las sombras, cuando llega la parte de los bordes, se ve borroso, tiene como un desenfoque. Esto se puede cambiar
desde las propiedades. Acá tenemos este valor, me permite cambiar el desenfoque que está acá en el borde, por eso se ve medio borroso. Y por otro lado tenemos la transparencia, ya que al ser una sombra tiene como una ligera transparencia. Si yo desplazo el objeto y lo coloco encima de otro elemento, ¿no?, depende del nivel de transparencia, podemos ver a través de ella. Si yo acá hago un clic en la sombra, acá voy modificando el nivel de transparencia, en este caso se va haciendo cada vez más transparente y se va desvaneciendo. Y si lo llevo al 100%, en este caso casi no tiene transparencia, es totalmente opaco. Y ahí se va nivelando. Después, este valor es el del desenfoque, dependiendo de cómo nosotros queremos que se proyecte la sombra. Si queremos que la sombra esté bien definida, bien marcada, entonces podemos disminuir el valor de este desenfoque. Si lo dejamos en 0, queda marcado de esta manera. Aunque yo les recomiendo como valor mínimo 1, a no ser que el diseño en sí requiera que no tenga ningún tipo de desenfoque. Entonces ahí en 1 no se ve tan mordido los bordes. 1, en 2. En 2 tiene una ligera transparencia. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento este valor y lo llevo, por ejemplo, a 39? Y lo sigo aumentando y lo llevo de repente a 79. Fíjense que cuanto más alto es este valor, más borrosa va a quedar la sombra, hasta que de repente va a quedar como una mancha más que una sombra. Así que tengan mucho cuidado con los valores. Fíjense, si se expande demasiado, queda de esta manera. Así como podemos cambiar lo que es la transparencia, lo que es el desenfoque, acá tenemos una lista desplegable para cambiar el color también. Entonces, si mi objeto, en este caso, es verde, y acá puedo cambiarle la sombra. Supongamos que quiero que sea también una sombra verde. O dependiendo del color de la superficie, quiero que tenga el color de la superficie, que es un poquito celeste, le puedo colocar una tonalidad similar a esta. Entonces se mezcla un poquito con el color que se encuentra debajo. Entonces desde acá se pueden ir modificando los distintos valores para las sombras. ¿Alguna duda con la sombra? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Bueno, todos los elementos van a tener una sombra. Acá voy a agarrar la manzanita. A la manzana no le voy a hacer una sombra porque le voy a dejar que la sombra la generen ustedes. Tengan en cuenta la posición para poder decidir cuál es la sombra correcta que tiene que estar. En el caso de la pera, fíjense que es igual que la manzana. Tenemos acá el degradado radial y atrás el mismo degradado. En el caso de las bananas, fíjense que tiene un degradador radial. Podría ser radial, sí. Podría ser radial. Pero si se fijan bien, acá por ejemplo, tenemos el desenfoque que en algunas partes está como más resaltado, ¿sí? Está como más remarcado. Tengan presente lo siguiente. Por ejemplo, acá vamos a hacer una bananita. No estoy en la capa correcta, pero simplemente es para mostrarles. Todo es curva, así que convertimos a curva. Voy a ponerle en un principio todo nodo uniforme. Así puedo controlar la curva de cada una de las partes.
Una vez que ya tengo la bananita, vamos acá, relleno interactivo, relleno degradado, relleno radial. Fíjense en este detalle, si yo quiero que se vea de esta forma el destello, si yo quiero hacer más chiquito, más circular, si quiero que quede más pequeño o más grande, eso lo van cambiando ustedes. Lo que sí, fíjense que tenemos acá por un lado este destello, pero acá tenemos como un poquito de amarillo y acá como un marrón. ¿Qué pasa? En el medio yo tengo más colores. Acá de repente es como un amarillo mezclado con marrón y con un toque de verde. Después acá en el medio es un poco más de amarillo. Y el destello que yo tenía acá se perdió totalmente. Una opción para que eso no ocurra es la siguiente. Le hago el relleno normal. Voy acá, le doy esta tonalidad marrón, mezclada con un poquito de verde, mezclada con un poquito de amarillo. Y acá le digo, bueno, acá va a ser más amarillo. Ahí está, y me quedo con esta tonalidad. ¿Y cómo hago entonces para crear este destello? Si acá vimos que simplemente se hace un solo degradado. Hacemos un círculo. De esta forma. Le aplico este amarillo súper clarito. Me fijo bien el tema del tamaño. Esta es una opción si lo quieren hacer, o sea, si no lo quieren hacer no hay problema. Y en este caso vamos a ir acá, vamos a lo que es la parte de transparencia, acá, herramienta de transparencia y degradado. Acá también tenemos el tipo elíptico, tipo radial, y fíjense en esto. El tono blanco es el que me permite visualizar el color. Y lo que es el negro representa la transparencia. Entonces acá quedó como un destello. Esto lo puedo hacer más grande inclusive. Y quedó un destellito. Este destello va a variar dependiendo, pues yo no me tengo que olvidar que esto en un principio tenía que sería el relleno degradado. Entonces con la transparencia, fíjate que si yo lo hago demasiado grande, ahí se empiezan a notar los bordes. ¿Sí? Yo no quiero que se noten estos bordes. Entonces por ese motivo lo hago un poco más chiquito. Si es totalmente blanco, por ejemplo el caso de ser totalmente blanco, ahí se nota un montón. Pero estos sí quieren hacerle este destellito acá, ¿sí? Si no, no hay problema. Entonces de esa manera conseguimos que tenga como un brillito. Tenemos degradado y una figura acá arriba que funciona a modo de destello. Así que después lo voy a dejar hasta acá y el resto se los dejo a ustedes de tarea.